Pero para eso nos ponen aquí un caso clínico primero de una niña de 12 años sin antecedentes de importancia que se presenta a la emergencia con fiebre, dolor de garganta y linfadenopatía cervical dolorosa. Se diagnostica de faringitis por estreptococo de grupo A. Vamos a poner acá. ¿No? Y es tratada con penicilina intramuscular. Luego de unos minutos de inyección, la paciente presenta disnea, taquicardia y hipotensión. Obviamente estamos ante un caso seguro de anafilaxia, debido a que se le ha administrado una inyección, que es la penicilina, y posterior a eso ha presentado disnea, de dificultad respiratoria, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? E hipotensión. Además presenta sibilancias, ¿no? Sibilancias al examen torácico. Se queja además de disfagia. Se administra inmediatamente epinefrina. La epinefrina, desde luego, es la adrenalina, que es el tratamiento para casos de anafilaxia, ante algún tipo de anafilaxia como esta, ¿no? Ante un medicamento o ante un alimento. Se administra epinefrina intramuscular por su reacción anafiláctica, ¿no? Y la pregunta seguro va en cuestión a esto. ¿Qué efecto tendrá la epinefrina en el sistema vascular del paciente? Esa es una pregunta. ¿Cuál de los todos, ¿no? Los adrenoreceptores principalmente media la respuesta vascular? ¿Qué efecto tendrá la epinefrina sobre el sistema respiratorio? ¿No? Es otra pregunta. ¿Qué adrenoreceptor principalmente media la respuesta del sistema respiratorio? ¿No? Cuando hablan de adrenoreceptor, que es un término que no usamos mucho, pero se refiere al receptor, desde luego, de la epinefrina o de la adrenalina, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Para eso yo siempre les pongo una analogía: sistema nervioso autonómico, sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, para eso siempre yo les pongo una analogía que es muy fácil de recordar, ¿no? El sistema nervioso simpático, para acordarse de las funciones que gobierna, yo siempre les digo, piensen en un soldado peleando en una batalla, ¿no? Soldado en una batalla. ¿Ya? Entonces, las funciones que cumple la adrenalina en este caso son las que cumple el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático mayormente es lo opuesto al sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos cómo el soldado estará, digamos, sus bronquios, ¿no? Está en una batalla. ¿Los bronquios deben estar con constricción o deben estar dilatados para que pueda respirar mejor? Entonces, obviamente es broncodilatación, ¿no? Broncodilatación. ¿Cómo va a estar su corazón? ¿Estará lento o estará rápido para que pueda pelear? Rápido, taquicardia. Entonces, hay taquicardia, también hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la contracción muscular, de la fuerza de contracción, ¿no? Y también hay aumento de la conducción del estímulo nervioso, el estímulo eléctrico a nivel del corazón, ¿no? Luego decimos, ¿cómo estará, por ejemplo, el intestino? ¿Estará moviéndose? O sea, el paciente que está corriendo, ¿necesita que el intestino esté activo? No, entonces, peristaltismo bajo, ¿no? O ausente, peristaltismo bajo. ¿Cómo estarán las pupilas? Que es un aspecto muy importante, ¿no? La persona, el soldado, necesita ver, entonces va a estar dilatada o va a estar pequeñita, va a estar obviamente dilatada. A la dilatación de la pupila se le dice midriasis, ¿no? Midriasis, dilatación de pupila. Otra pregunta: ¿le convendrá al soldado que en plena batalla se orine? No, entonces, ¿qué va a haber a nivel de la vejiga? Va a haber obviamente un aumento de la contracción del esfínter vesical, ¿no? Aumento de la contracción del esfínter vesical. Ya de esa manera, pues obviamente la persona no se va a orinar, ¿no? Y a nivel de las secreciones, por ejemplo, obviamente no me conviene que el paciente esté, que la persona esté pues secretando bastante saliva, etcétera. Entonces, disminución también de la secreción de saliva. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos las funciones más importantes del sistema nervioso simpático. Y por lo tanto que el sistema nervioso parasimpático va a ser todo lo contrario. ¿Ok? Eso es una simple analogía para que ustedes se acuerden más, ¿no? Entonces, en vez de broncodilatación va a haber broncoconstricción, en vez de taquicardia va a haber bradicardia, en vez de aumento de la contracción va a haber disminución de la conducción también. El peristaltismo en el parasimpático sí más bien aumenta, quiere decir que el movimiento de las vísceras a nivel de tracto digestivo va a aumentar justamente para que la persona pueda, ¿no? Pues obviamente pasar sus alimentos. Y a nivel del
de los ojos va a haber lo contrario a la midriasis, que es la dilatación pupilar, la midriasis. Vamos a encontrar entonces una contracción de la pupila. A eso se le llama miosis, ¿ya? Miosis. Va a haber una relajación, acá el paciente más bien se va a orinar, va a haber una disminución de la contracción del esfínter, ¿ya? El paciente va a poder orinarse en este caso y va a haber un aumento de las secreciones en general, ¿no? Pero, por ejemplo, de la saliva, ¿no? Va a haber un aumento de la secreción de la saliva. Entonces, esa es una manera sencilla de recordarse las funciones más importantes, ¿no? Acá está en realidad lo que hemos dicho, como ven ustedes. Lo que sí es cierto es de que no todo lo del sistema nervioso simpático se correlaciona con algo opuesto en el parasimpático, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las glándulas lacrimales, como ustedes ven ahí está en azul, está lo parasimpático y lo rojo está lo simpático. Como dice ahí, lo azul tiene que ver con el aumento, la estimulación de las lágrimas, ¿no? En el parasimpático. Entonces, no siempre se correlaciona con algo en el simpático. En este caso, no se ve que en el simpático haya una disminución importante, ¿no? Lo otro sí, la contracción del músculo del iris, que en este caso dilata la pupila, ojo, contracción del músculo del iris que dilata la pupila, eso es simpático, mientras que la contracción del iris, ojo, es parasimpático, ¿no? En el caso de los bronquios hablamos broncodilatación, vamos a verlo en el caso del sistema nervioso simpático, y broncoconstricción en el sistema nervioso parasimpático, ¿no? A nivel del corazón hablamos la frecuencia cardíaca, a nivel gastrointestinal también hablamos de la motilidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a revisar algunos elementos a nivel de lo que es el sistema adrenérgico, ¿ya? Lo que es el sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico, desde luego, depende de lo que es la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? La adrenalina, esos son los neurotransmisores, son las sustancias que van a estar muy presentes en el sistema nervioso simpático y van a ejercer las funciones que hemos hablado, ¿ok? Y para saber de dónde provienen estas sustancias, tenemos que remontarnos a los aminoácidos. Y esto es muy importante porque les gusta a veces preguntar, desde luego, ¿no? Cómo se sintetizan estos derivados que vemos por acá, ¿no? A partir de unos aminoácidos, por ejemplo, en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, a partir de la tirosina. Esa tirosina, que es un aminoácido, va a pasar por procesos de hidroxilación mediante una tiroxina hidroxilasa y se va a convertir en la famosa dopa. Esta dopa va a sufrir la acción de una enzima de carboxilasa que la va a convertir en la llamada dopamina. Miren ustedes que la dopamina es un precursor, de la adrenalina, de la noradrenalina. Y luego esta dopamina, cuando pasa por una hidroxilasa, se va a convertir en norepinefrina. Esta dopamina se va a convertir en norepinefrina o su sinónimo, noradrenalina. Y esta noradrenalina va a pasar por una enzima llamada feniletanolamina metiltransferasa que la va a convertir en la famosa adrenalina o también llamada epinefrina, ¿ya? Adrenalina o epinefrina. Lo que vemos aquí en este gráfico es prácticamente lo mismo, sin embargo está ilustrado, ¿no? Ya a nivel de lo que es la neurona misma, a nivel del axón, donde es que se produce la síntesis de norepinefrina, en este caso, ¿no? N viene a ser la norepinefrina y una vez que ya se da la síntesis se va a almacenar en estas vesículas, ¿no? Estas vesículas siempre van a necesitar el aporte, el ingreso del ion calcio. Miren acá está el ion calcio, que va a entrar a través de un canal específico para él y va a ayudar a la liberación de las vesículas. La vesícula se libera a través, o sea, con el estímulo del ion calcio, no se olviden. Una vez que se libera la vesícula, listo, viene acá la norepinefrina y luego va a buscar a su receptor. A ese receptor se va a llamar receptor adrenérgico o adrenoreceptor, ¿ya? Muy bien, y por otro lado, miren ustedes también, por otro lado tenemos unas enzimas que van a ayudar a degradar estos compuestos. ¿Cómo se llaman estas enzimas, doctor? Estas enzimas son la famosa MAO, sí, está perfecto, la famosa MAO y la famosa COMT, ¿no? La MAO es la monoaminoxidasa, monoaminooxidasa. Y la COM es la catecol oxi metil
transferasa. Mira que en realidad los derivados, por ejemplo, de la MAO a través de la norepinefrina, viene a ser el ácido dihidroximandélico. Y este ácido dihidroximandélico, cuando es activado por otra enzima que es la COM, me da como resultado el ácido vanilmandélico, ¿no? El famoso ácido vanilmandélico, que es este de aquí. El 3-metoxi 4-hidroxi mandélico ácido, ¿no? Que es el ácido vanilmandélico, por eso dice BMA, ácido vanilmandélico. Y de otro lado, como ves acá, cuando la epinefrina y la norepinefrina directamente sufren la acción de la catecol-oximetiltransferasa, pues acá me van a dar unos compuestos que se llaman metanefrina y la normetanefrina, ¿ok? Entonces estos de aquí son los que normalmente yo voy a tener en la orina, por ejemplo. En la orina van a estar presentes como productos de desecho las metanefrinas, ¿ya? Sin embargo, la idea que quiero que se lleven en este capítulo es que esas dos enzimas, tanto la MAO como la COM, lo que van a hacer, perdón, es disminuir el efecto de la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Es como simplemente la degradan y ya no hacen que ya no tenga efecto, tanto la adrenalina como la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, esas enzimas ayudan a degradarlas y por lo tanto disminuyen el efecto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Vamos a acá hacer un pequeño esquema. Los receptores adrenérgicos son fáciles en realidad recordar. Recordemos que acá sobre todo vamos a tener los receptores alfa y los receptores beta, ¿ya? En los receptores alfa tenemos el famoso alfa 1, tenemos el alfa 2 y luego tenemos el receptor beta en el cual tenemos el beta 1, principalmente el beta 2 y el beta 3. ¿Ya? Así se les llaman los receptores adrenérgicos y hay que aprenderlos porque cada uno de ellos tiene alguna función específica. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del alfa 1 tiene una función que tiene que ver con la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, de los vasos, pero principalmente arteriolas. Y eso es muy importante porque acuérdate que la presión arterial depende de la resistencia vascular periférica. Eso debes haberlo estudiado desde un fisio que estás llevando. Presión arterial depende de lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Y el gasto cardíaco. Entonces, ¿quién da la resistencia vascular periférica? ¿Quién da esa capacidad de las arteriolas de contraerse y incrementar la resistencia al pasaje de la sangre? Esa justamente depende del alfa 1, ¿ya? Por eso contracción del músculo liso, de los vasos sanguíneos y eso de ahí las arteriolas, ¿ok? Por otro lado también el alfa 1 favorece la piloerección a través de la contracción del músculo, del pequeño músculo del vello o del cabello, ¿no? O sea, cuando uno se asusta y se le paran los pelos, a eso se llama piloerección. Y también otro, a nivel de la próstata, ¿no? Lo que hace es aumentar la contracción de la próstata. Aumenta la contracción de la próstata. Ojo, ¿ah? También a nivel del corazón se dice que tiene un pequeño aumento de la contracción cardíaca. Aumento de la contracción cardíaca. ¿Ya? Y a nivel del alfa 2, el alfa 2 también tiene sus propiedades desde el alfa 1. El alfa 2, por ejemplo, favorece lo que es la agregación plaquetaria. ¿Ya? De las plaquetas, agregación plaquetaria. Y otro efecto muy importante que tiene, que de hecho es el más importante, es disminuir el efecto alfa 1. ¿Ya? Disminuir el efecto alfa 1. Por eso que el alfa 2 se comporta, digamos, como un antagonista, ¿no? Del alfa 1. ¿Ya? O sea, el alfa 2 antagoniza la función del alfa 1. Antagoniza la función del alfa 1. Y por otro lado también tiene una propiedad de inhibir la lipólisis. Inhibe la lipólisis. En el caso del receptor beta 1 adrenérgico tiene como funciones sobre todo a nivel cardíaca, ¿ya? A nivel cardíaco. ¿Qué va a hacer a nivel cardíaca? Va a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Incrementa lo que es la frecuencia cardíaca. También va a incrementar lo que es la fuerza de contracción. La fuerza de contracción. Y también aumenta lo que es la conducción cardíaca, ¿ya?
Por eso es tan importante en realidad, tan importante el receptor beta 1 porque tiene su acción sobre todo a nivel del corazón, ¿ya? Por eso cuando hablamos de fármacos cardioselectivos nos referimos al efecto sobre el beta 1, desde luego. Y el beta 2 tiene como efectos fundamentales, por un lado, activa la lipólisis, por otro lado relaja, por otro lado, perdón, activa la glucogenólisis, activa la glucogenólisis, y también el beta 2, sobre todo, tiene el efecto broncodilatador, ¿ya? Ese es el efecto, o sea, que favorece la dilatación del bronquio, broncodilatador, ¿no? Y en el caso del beta 3, sobre todo lo que va a hacer es relaja el músculo detrusor, ¿ya? Aquí están todas las funciones que hemos hablado, sin embargo, acá este cuadro es bonito porque además de las funciones que hemos dicho, me muestra un cuadro comparativo aproximadamente, de las funciones del sistema nervioso simpático y del parasimpático. O sea, tú dices, mira, por ejemplo, a nivel del corazón, ya, ¿quién es el que acelera la frecuencia cardíaca? Acá está, ¿no? Beta 1, sobre todo beta 1. ¿Y quién es el que desacelera en el receptor parasimpático? El receptor llamado M2. Ese es un receptor que ahora lo vamos a estudiar, ¿ya? Y así, casi todo tiene su contraparte, ¿no? Mientras que a nivel del, por ejemplo, la pared genitourinaria, en la vejiga, el que relaja la vejiga es el beta 2, como dice aquí. El que contrae a nivel del sistema nervioso parasimpático es el receptor M3. ¿Ya? Y así cada uno tiene su pro y su contra, por eso les decía que son casi opuestos, ¿verdad? Para el tema, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que es la presión arterial, mira, acá está. Para el tema de la presión arterial, eso depende obviamente del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Sin embargo, la presión arterial tiene múltiples reguladores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos son los famosos varoreceptores. Los varoreceptores son receptores de presión que se van a encontrar fundamentalmente en las arterias, en las arteriolas, y ellas van a mandar una información al centro vasomotor, ¿no? Que está arriba, está en el sistema nervioso. Y ese centro vasomotor va a mandar sus señales tanto al sistema nervioso simpático o parasimpático, dependiendo si el paciente está pues con una presión baja o si está con una presión muy alta. Si está con una presión baja, obviamente va a favorecer que la acción del sistema nervioso simpático, ¿no? Si está con presión baja, el sistema nervioso simpático va a decir, bueno, es una respuesta rápida para ocasionar aumento de frecuencia, para aumentar la fuerza de contractibilidad y para aumentar el tono venoso. También desde luego va a favorecer la contracción. Y esto a la larga va a favorecer, como dice acá, el retorno venoso, el volumen, ¿no?, de eyección y también el gasto cardíaco. Eso de ahí debe conducir al aumento de la presión arterial también, ¿no? Y por otro lado tenemos esa es la parte que dice feedback autonómico, ¿no? Depende netamente del sistema nervioso autonómico, claro. Ya sistema nervioso autonómico. En cambio, el sistema nervioso hormonal también el sistema, perdón, hormonal que también controla la presión arterial trabaja a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo vamos a ver en la parte de farmacología cardíaca, pero es una manera de adelantarles de que este sistema también va a ayudar a mantener la presión arterial. Pero el que tiene respuesta más rápida, desde luego, es el sistema nervioso autonómico. Es una respuesta rapidísima. Baja la presión, vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca y contracción. En cambio, en el caso del sistema renina-angiotensina demora mucho más, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctor, ya claramente hemos revisado lo que es el sistema nervioso simpático, en este caso a través de la adrenalina,